Qué gozo volver a encontrarnos, qué gozo poder estar en la presencia misma de nuestro Señor, porque Él promete que habita en medio de la alabanza de su pueblo, en medio de un pueblo que le adora y reconoce que Él es el único Dios verdadero. Y como decía nuestra hermana, muchas gracias por la dirección del culto, por las hermanas que cantaron, por Sofi que tocó. Gracias al Señor por los dones que da a su iglesia. Todo sea para su gloria y honra. Decía nuestra hermana Brenda, vamos a comenzar la serie Ruth. Vamos a estar estudiando este libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, también de una manera expositiva, versículos por versículos. Así que necesitamos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, hable a nuestros corazones y nos dé entendimiento, que podamos tener un corazón dispuesto, un corazón abierto para recibir la palabra del Señor. ¿Oramos? Padre, muchas gracias te damos, Señor. Somos dichosas de poder oír una vez más tu palabra, Señor. Tú eres quien da sabiduría, conocimiento y ciencia, Señor, brotan de tus labios. Pero tu palabra también dice que somos bienaventuradas cuando las ponemos en práctica. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo en esta tarde, que está en nosotras, Señor, nos va a guiar a toda verdad. Oh Señor, yo te ruego que tú nos des entendimiento de cuál es tu voluntad para que andemos en ella. Tú recibas toda la gloria y la honra en esta tarde. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Yo las invito a que podamos ir al libro de Ruth. Este libro, como les decía, se encuentra en el Antiguo Testamento y las desafío a poder leerlo completo. Les va a llevar entre 20 y 25 minutos leerlo pausadamente y les invito a que puedan leerla una y otra vez, hacer una lectura de este libro que tiene muy pocos capítulos. Vamos a tener allí preparado en el capítulo 1, solo vamos a estar meditando los 6 primeros versículos en esta tarde. Y quiero dar un poco un panorama de este libro, el libro de Ruth. El tema central, o podríamos decir la palabra clave, podría ser redención. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra? ¿Qué significa redimir? ¿Cómo? Salvar. ¿Qué otra idea le da esa palabra? Redimir. Pagar un precio, cambio, rescatar, comprar, eso significa. Y esta es una palabra clave porque el tema central de este libro es el amor redentor de Dios hacia una humanidad caída y rebelde que Él decide salvar por un alto precio. Veremos a Dios en este libro orquestando todos los eventos hacia el cumplimiento de la promesa de un Redentor. La Biblia no nos dice quién es el autor de este libro, pero la traducción judía lo atribuye al profeta Samuel. El libro nos cuenta la historia de 3 personajes: Ruth, Noemí y Boaz, aunque sabemos que el personaje principal es Dios. Este libro nos habla de una familia israelita de donde vendría el rey David. Ruth es bisabuela del rey David. Y este relato histórico tiene lugar en Belén de la tribu de Judá, en donde cientos de años más tarde nacería el gran descendiente de David, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a redimir a su iglesia de toda tribu, lengua y nación, como dice Apocalipsis 5:9. El libro lleva el nombre entonces de uno de estos personajes, Ruth. Y Ruth era una moabita, era una mujer extranjera, una mujer que estaba fuera del pacto, que es incorporada por Dios al pueblo de Dios. Vemos aquí a 2 mujeres que realmente son ejemplos hermosos de lealtad, de amistad, de entrega a Dios y de entrega el uno por el otro. Y podríamos decir que este hombre llamado Boaz
que ya vamos a ir viendo más adelante, es un tipo de Cristo. Es una representación, aunque imperfecta, de quién es Cristo y de lo que Él haría para salvar, para redimir a su pueblo. Alguien escribió que es una historia para personas que se preguntan, ¿dónde está Dios cuando no hay sueños, ni visiones, ni profecías, ni profetas? Es para personas que se preguntan, ¿dónde está Dios cuando una tragedia tras otra ataca su fe? Es una historia para personas que se preguntan si vale la pena llevar una vida íntegra en los tiempos difíciles. Y es una historia para personas que no pueden imaginar que algo grandioso pueda surgir de sus vidas ordinarias de fe. Mi anhelo es que podamos estudiar este libro y confiar en la providencia de Dios. Que así como en ese tiempo que sucedieron estos hechos, también hoy el Señor está obrando redención en y a través de su Hijo Jesús, el voz mayor. A través de todos los eventos y las circunstancias que nos acontecen y que le acontecen a la humanidad, el Señor sigue obrando redención. Y con esta introducción quiero que vayamos a los versículos en los cuales vamos a estar meditando hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Ruth: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta aquí la lectura de la palabra. Este bosquejo lo he separado en 3 puntos: una circunstancia, una decisión y una noticia. Y aquí nos deja ver detalles que son muy importantes que nosotras consideremos para poder comprender todo el libro de Ruth. La historia tuvo lugar durante la época de los jueces. ¿Cómo comienza? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Este fue un periodo que duró 400 años, después de que Israel entró en la tierra prometida bajo el mando de Josué, y antes de que hubiera reyes en Israel. Hasta ese momento no había reyes. El libro de Jueces aparece justo, si ustedes ven allí, den vuelta a la hoja, aparece justo antes de Ruth en nuestras Biblias. Y se puede ver desde el último versículo qué tipo de periodo fue este. ¿Están allí en Jueces? 21 y 25, versículo 25 dice: En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Fue realmente una época de gran crisis espiritual, si tuviéramos que definir el tiempo de los jueces. Fue una época muy oscura en Israel. El pueblo pecaba, Dios enviaba enemigos contra ellos, el pueblo clamaba pidiendo ayuda y Dios misericordiosamente, ¿qué hacía? Levantaba un juez para liberarlos. Una
y otra vez esto se repetía, como algo cíclico. El pueblo se rebeló contra Dios una y otra vez. Vemos en el libro de Jueces, entonces, el juicio de Dios. Vemos en el libro de Jueces la disciplina de Dios, pero también vemos la paciencia de Dios y la gracia de Dios al liberarlo una y otra vez por medio de jueces como Gedeón y como Sansón. También vemos otro de los atributos de Dios en este libro de Jueces, que es la fidelidad de Dios a su pacto. Aunque su pueblo era infiel, Él permanecía fiel a su pacto, preservando a su pueblo. El libro de Ruth nos hace ver la obra oculta de Dios durante los peores tiempos. Si continuamos con el relato, vamos a ver otro detalle. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? ¿Qué faltaba? Comida. Había hambre, dice, hubo hambre. Miren ahí el versículo. Hubo hambre en la tierra. Siempre que el pueblo de Dios se apartaba de Él, se apartaba de sus leyes y pactaba con países, con pueblos paganos, adorando a otros dioses, Dios hacía esto, retiraba su mano de sobre ellos. Y el Levítico 26, del 3 al 5, si ustedes anotan y lo pueden leer, allí ustedes van a ver cómo Dios declara bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Realmente Dios es un Dios justo. Es un Dios justo. Es un juez justo que castiga la desobediencia y recompensa la obediencia de sus hijos. Pensar en estos atributos de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia, la justicia, realmente debería movernos al arrepentimiento verdadero, a un cambio en nuestras vidas. Debería llevarnos a apartarnos del pecado y volvernos al Señor cada vez que ofendamos su nombre, porque Dios es un juez justo, justo. Este periodo de hambre fue una muestra, una vez más, una muestra del desagrado de Dios ante el pecado de su pueblo. Quiero decirles que esto no significa que si estás pasando por un tiempo de crisis económica, de necesidad, de angustia, de enfermedad, de soledad, de desesperanza, de pobreza, de abatimiento, del tipo que sea esa crisis, no siempre puede ser por tu infidelidad a Dios. Dios permite que sus fieles pasen por pruebas para su santificación o para sus propósitos eternos. Pero también es posible que Dios te esté disciplinando como a hija, porque has apartado tu corazón de Él, has seguido tu propia voluntad, uniéndote quizás con paganos, con incrédulos, adoptando su forma de vivir, de hablar, de vestir, de pensar. Si no sabes por qué causa está esa disciplina, pídele al Señor que examine tu corazón en esta tarde y te revele la causa de tus circunstancias. Si su disciplina es a causa de tu necedad y de tu pecado, o para un bien espiritual mayor. El salmista decía allí en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Estás dispuesta a ponerte bajo ese examen de aquel que lo sabe todo y a quien no puedes engañar? Para que Él examine tu corazón y te muestre si hay iniquidad en ti. Los versículos del 1 al 5 describen la miseria de Noemí. Primero comenzamos con una hambruna en Judá, el lugar donde vivía Noemí, su esposo Elimelec y sus hijos Malón y Kelión. Y Noemí sabe muy bien quién causa esa hambruna. Ella sabía quién era.
Cuando Dios retiene su mano para bendecirte, quiero preguntarte, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo habrá reaccionado esta familia ante algo tan necesario, tan básico como lo es el alimento? Y Belén significa casa de pan. Y en Belén estaba escaseando el pan, el alimento básico. ¿Cómo reaccionó esta familia ante esta crisis en la cual se encontraba, esta crisis económica? Muchas familias hoy también, al igual que Elimelec y su familia, están atravesando por tiempos de crisis económica, tiempos difíciles. ¿Cómo debemos reaccionar? Aquí vamos a ver que el padre de familia toma una decisión, y es así como se llama mi segundo punto. Una decisión que tristemente acarrea dolor y tristeza. En lugar de clamar a Dios, Elimelec por ayuda se va a buscar pan. ¿A dónde? ¿A dónde? A Moab, en casa de sus enemigos. Y no se va solo, sino que lleva a su esposa y lleva también a sus hijos Malón y Kelión. Es decir, que en lugar de permanecer con el pueblo de Dios y bajo el amparo de Dios, él decide salir de ese amparo. Decide salir de la protección de Dios. En lugar de clamar por ayuda, como tantas veces Dios le había mostrado, y el Señor enviaba su ayuda, él decide hacer lo que él creía que era mejor para él y su familia. A veces podemos atravesar realmente situaciones de mucha presión, y sobre todo cuando tenemos hijos y empieza a faltar lo básico, estoy hablando, ¿no? Como el alimento o un techo o abrigo. Entonces sí que podemos vernos tentados a actuar rápidamente. Pero miren qué maravilloso este salmo que nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Lejos estaba de recordar este salmo, este padre de familia. Voy a confiar en Dios, aunque estos tiempos son duros para mi familia, para mí, para mi pueblo. Me voy a refugiar bajo su amparo. No recordó estas palabras, ni siquiera puedo decir, Dios es mi esperanza y mi castillo. Los que buscan su ayuda, dice el Salmo 34, versículos 5 y 6, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación, dice el salmista, oré, y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. ¿Cómo reaccionas cuando Dios retiene sus bendiciones sobre tu vida? ¿Cómo reaccionas en los tiempos de crisis? Cuando sientes desesperación, cuando te ahogan las circunstancias. Aquí nos dice de qué manera debemos hacer. Dilo todo en oración. Porque el Señor escucha. Verdaderamente es un Dios que escucha. Es el único Dios que escucha. Los otros dioses no son nada. Y Él puede librarnos de nuestras dificultades y de nuestras angustias y de nuestras aflicciones. Dios había llamado a su pueblo a estar separado de las tierras circundantes. Él había apartado un pueblo para sí y quería que ese pueblo sea santo como Él es santo. Pero Elimelec no tuvo en cuenta y siguió adelante con su propio plan y se establece allí en Moab. Por 10 años, dice la palabra, a pesar de las advertencias de Dios. Elimelec pone por encima su necesidad material sin pensar
en su bienestar espiritual y el de su familia. ¿Escucharon bien? Si yo te preguntara cuál es tu mayor necesidad hoy, ¿qué me dirías? Necesito un buen trabajo, necesito poder aprobar mis materias, necesito una buena salud y con eso estarías satisfecha. Necesito un esposo que ame al Señor y con eso yo ya estaría completa. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene el ser humano? No son nada de todas estas cosas. Necesitamos a Dios. Necesitamos estar en Él. Necesitamos estar en paz con Él. En Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos hacer en los tiempos de crisis, del tipo que sea? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Con cuánta ligereza en esos tiempos olvidamos que Dios sigue siendo Dios, a pesar de nuestras circunstancias. Y quiero decirte que no todo vale para salir de la crisis en la que te encuentres. No comprometas tu fe. No comprometas tus valores por un bien que va a perecer, un bien terrenal. No lo vale todo por eso que vos crees que necesitas. No te apresures a seguir lo que tu corazón te dicta. Busca a Dios. Clama por ayuda. Realmente cuando uno lee el libro de Jueces ve al pueblo haciendo lo mismo. ¿No les pasa cuando ustedes corrigen a sus hijos? ¿Otra vez estás haciendo lo mismo? Ya te dije. Y nosotros somos severos, ¿no? Lo entendió la primera, la segunda capaz que ya viene un siglo, una corrección, una disciplina. Este pueblo parecía que le gustaba jugar con fuego. No recordaba que Dios es fuego consumidor. Y una y otra vez ellos apartaban su corazón. Venían pueblos, los afligían, pasaban hambre, clamaban a Dios y Dios en su misericordia enviaba jueces. Pero guarda, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será esa misericordia? Hay consecuencias terribles cuando tomamos una decisión fuera de la voluntad de Dios, que verdaderamente, como vemos en esta historia, acarrean dolor y tristeza. Siempre que nos alejemos de Dios vamos a perder el rumbo. Y cualquier circunstancia nos va a entristecer sobremanera. Y como vamos a ver más adelante, y nos vamos a ver en un mar de amarguras que no vamos a poder reconocer las bendiciones que el Señor sigue derramando sobre nuestras vidas. Ni siquiera vamos a poder ver a Dios como realmente Él es. Podríamos preguntarnos por qué Elimelech decide ir justo a ese pueblo. ¿Por qué a Moab? Los moabitas eran uno de los más grandes enemigos de Israel. Realmente era un pueblo muy pagano, era idólatra, y Dios había declarado maldiciones sobre ese pueblo. ¿Por qué decide ir a ese lugar? Eso lo pueden ver en Deuteronomio 23. Veamos cómo continúa la historia. En los versículos 23, en los versículos 3 y 4, perdón. Las cosas podríamos decir que en lugar de mejorar, van de mal en peor. Para esta familia que salió buscando un bien terrenal, un respiro, un crecimiento económico. Y esto no debe extrañarnos, de que les haya ido de mal en peor, porque salieron del amparo de Dios. No existe bien para nosotros fuera del Señor. No existe ningún bien. Nada podemos hacer separados de Dios. Nada es nada. En el versículo 3 nos dice que muere
el padre de familia, Elimelech, quedando Noemí con sus 2 hijos. Y como si esto fuera poco, en el versículo 4, sus hijos Malón y Kelión, ¿qué hacen? Se casan con mujeres moabitas. Nuevamente vemos cómo ellos toman una mala decisión como su padre. Pero podríamos decir, bueno, el padre tuvo la culpa. No, cada uno es responsable de las decisiones que toma cuando tiene el conocimiento de la verdad y a pesar de ello decide hacer su propia voluntad y no la de Dios. Dicen que esto de casarse con mujeres extranjeras o moabitas estaba prohibido por Dios. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, si quieren verlo, versículos del 3 al 4. Dios había prohibido esto. Deuteronomio 7, versículo 3 y 4. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así Dios: no te unas en matrimonio con su gente, no permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos, miren qué grave, y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. El Señor explícitamente había dicho, esto no hagan. Tarde o temprano su corazón se apartará de mí. Al unirse de una manera tan íntima con pueblos paganos. Y este mandamiento fue dado para preservar la pureza de la fe. Dios sabía que el unirse con mujeres paganas, con hombres paganos, inevitablemente les conduciría a prácticas idólatras. Pero tenemos otro ejemplo de la Biblia, de personas que desatendieron esta ley del Señor, este mandato del Señor. El caso de Sansón y Dalila, y también Salomón. Vemos allí al rey Salomón, que comienza bien su ministerio, podemos decir, su reinado, pero que acaba mal. Su caída fue progresiva. Él se casó con mujeres, muchas mujeres extranjeras, y también con mujeres moabitas. Y esas esposas se apartaron, dice la Biblia allí en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 8, dice que sus esposas apartaron su corazón de Dios. A Salomón se lo recuerda por su sabiduría, pero también se lo recuerda por su necedad. ¿Cómo queremos ser recordadas nosotras? Salomón comenzó bien, pero acabó mal. Y hoy día sucede lo mismo. Muchas comienzan bien, queriendo honrar a Dios en sus corazones, en sus vidas, pero poco a poco su corazón se aparta del Dios vivo, desatendiendo las leyes, desatendiendo las advertencias, los consejos, y caen en pecado, arruinando así su testimonio. La caída no es así, es progresiva. Miré, codicié y tomé. Es paso a paso. Primeramente comienza con un pensamiento, después un deseo, y ese deseo lo dejamos que crezca y empezamos a no oír el consejo de Dios, a no tener en cuenta el consejo quizás de nuestros hermanos, de nuestros padres, y poco a poco, ya ni siquiera podemos oír a Dios. Y entonces es grande nuestra ruina. La palabra de Dios nos dice que debemos orar para no entrar en tentación, porque ninguna de nosotras está exenta de poder ser tentadas, pero sí podemos evitar caer en la tentación, porque el Señor nos ha dado todas las armas para que esto no suceda. Dice, oren para no entrar en tentación y velen, estén alertas,
para que puedan permanecer fieles hasta el final. Hasta el final. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17, es un pasaje que realmente creo que todas hemos escuchado más de una vez. Dice la palabra del Señor claramente, no lo digo yo, lo dice el Señor: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, hay una acción que debemos hacer, dice: salgan entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Es muy dura, ¿no? Estamos en el mundo y nos relacionamos con personas que no son de nuestra misma fe, que quizás rechazan a Dios, y no está diciendo, bueno, juntémonos entre nosotros y nada más. Acá está hablando de una unión íntima, ¿se entiende, no? De amistades íntimas con incrédulos, de noviazgos con incrédulos, de casarse con incrédulos. La ley del Señor sigue, pero no es porque Él quiere que nos vaya mal, sino porque Él quiere que nos vaya bien. Él te llamó también como llamó al pueblo de Israel para que seas parte de su pueblo, un pueblo santo. Y no quiere de ninguna manera que tu corazón se aparte de Él. Por eso te dice, esto no te conviene. No lo vale todo por alcanzar un bien terrenal. Si te pones de novia, que sea para la gloria de Dios. Si te casas, que sea para la gloria de Dios. Si aceptas un trabajo, que sea para la gloria de Dios. Si te mudas a otra ciudad, que sea para la gloria de Dios. Si escoges una carrera, que sea para la gloria de Dios. Porque fuimos creadas por Él y para Él. Para llevar gloria a su nombre, para disfrutar de una comunión perfecta en Cristo con nuestro Dios. Es allí donde está el bien para nosotras y la plenitud de la vida, en una comunión perfecta con Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Sientes que te estás apartando de Dios poco a poco? ¿Te estás alejando? ¿Te estás enfriando, como decimos espiritualmente? Quizás en este mismo momento esta palabra sea para vos nada. Y hasta estás escuchando que mi voz resuena, pero no estás con todo tu ser tratando de oír lo que el Señor te quiere decir. Y eso es porque te estás apartando del Señor. Y te estás enfriando espiritualmente. Si es así, reconoce tu pecado, confiésalo, busca su perdón y el ser restaurada. Vive para Cristo, vive para Él. El pecado solo traerá tristes consecuencias a tu vida y al final te va a dejar con las manos vacías, como sucedió con Noemí. Porque si no nos arrepentimos, el pecado crecerá más y más, y también las consecuencias, y tarde o temprano nos apartará del Señor. Pero como si esto fuera poco, estos sucesos, pónganse en lugar de Noemí. Tener que dejar Belén, su tierra, ir a un lugar pagano, muere su esposa, sus hijos toman también malas decisiones,
Y como si fuera esto poco, dice el versículo 5, ¿qué sucedió con Malón y Kelión? Por favor, mueren también. Mueren también. Quedando Noemí, dice, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Puedes ver la mano de Dios disciplinando a esta familia? ¿Puedes ver? ¿Es Dios? Sí, es Dios. Es Dios disciplinando a esta familia por salir de su amparo, por tomar decisiones fuera de su voluntad y no confiar en Él. Si esto le sucedió a Noemí y a su familia, ¿qué te hace pensar que no te pueda suceder a vos también? ¿Qué te hace pensar que Dios puede ser más blando con vos? ¿Hasta dónde vas a ir con tu pecado? ¿Hasta cuándo vas a jugar con fuego? ¿Hasta cuándo vas a estar con un pie en el mundo y un pie creyendo que estoy con el Señor? O estás acá o estás acá. Realmente no existe tal cosa de estar con el corazón dividido. ¿Hasta cuándo? El futuro de Noemí se veía realmente sombrío. Y esto sucede cuando queremos resolver los problemas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Siempre, siempre, y es una palabra que estoy repitiendo una y otra vez, habrá consecuencias. Siempre, siempre. En el versículo 13 de allí, de Ruth, vemos que Noemí reconoce que la mano de Dios está sobre ella. Dice Noemí, la mano de Jehová ha salido contra mí. Pero en los peores tiempos Dios sigue obrando, sigue obrando. Cuando crees que está más alejado de ti o incluso se ha vuelto en tu contra, la verdad es que está poniendo las bases de una mayor felicidad en tu vida. ¿Lo crees? El tercer y último punto nos habla de una noticia. El versículo 6 dice que Noemí recibe la noticia de que el Señor ha visitado a su pueblo y les ha dado de comer. Los ha visitado con pan. Entonces ella decide regresar a Judá. ¿Fue casualidad que Noemí oyó esta noticia? ¿Fue casualidad? Como decimos, el mundo tuvo suerte, Noemí, de escuchar esta buena noticia. No. Como dice una frase que la leí muchas veces, no existe la casualidad, sino la providencia de Dios. Dios permitió que Noemí escuchara esta noticia de que Dios había visitado a su pueblo. Entonces decide regresar. Quiero decirte que siempre hay oportunidad de volvernos al Señor. Siempre. De considerar nuestras decisiones y que el Señor es amplio para perdonar. El Señor puede darnos una nueva oportunidad. Te puede dar una nueva oportunidad si esta es tu situación en este tiempo. Noemí realmente se sentía muy triste, desamparada, desvalida, llena de amargura, y esta era también nuestra condición. Ella decía, la mano de Jehová está contra mí. Y la mano de Dios y su ira era también sobre nosotras por causa de nuestros pecados. Su mano estaba contra nosotras. Pero oímos la buena noticia. Dios visitó a su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor.
quien estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestros pecados, muriendo por nosotras, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. ¿No es esta una buena noticia? Dios nos ha visitado por medio de su Hijo Jesucristo. Y todas aquellas que hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, hoy habitamos bajo el amparo de las alas del Omnipotente. Estamos seguras en Él. Estamos bajo su protección. ¿Por qué dudar? ¿Por qué temer? ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué angustiarnos? ¿Por qué amargarnos sobremanera? Si estamos en Él, ¿qué nos puede suceder que Él no lo permita? Y si lo permite, será para atraerme más a Él, para santificarme o para un bien mayor, que yo no lo puedo ver ahora, pero luego entenderé todo lo que el Señor ha estado haciendo por mí. Gracias a Cristo estamos en Él. Dios hoy te anuncia la buena noticia. Dios quizás hoy te está llamando a que creas en su Hijo Jesucristo. No vivas ya en Moab. Moab representa una vida lejos del Señor, una vida de pecado, una vida haciendo lo que bien nos parece a nosotros. Eso representa Moab. No vivas en Moab, alejada de la voluntad de Dios, lejos de su pueblo y lejos del amparo de Dios. Cree en Dios, cree en su Hijo Jesús y deja de buscar saciar tu hambre en el mundo y en lo que el mundo te ofrece. Porque hoy decíamos cielo y tierra pasarán, pero su palabra no, permanecerá para siempre. Todo lo que ves aquí, lo que el mundo puede ofrecer, pasará. ¿Y qué es lo único que no perecerá? Cristo y su palabra y sus promesas permanecerán para siempre. Ese pan físico del cual nos habla esta historia, el Señor visitó con pan a su pueblo. Nos está hablando del pan espiritual que Dios proveyó. ¿Quién es ese pan espiritual? Cristo, el pan de vida. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuánta fuerza toma esta palabra, ¿no? Después de todo lo que hemos meditado. Jamás, jamás el que come de este pan. ¿Dónde estás buscando satisfacción? Nada te va a satisfacer por mucho tiempo. Dios es todo, todo, todo lo que tú necesitas. Él es todo suficiente. Y ese comer del pan de vida, ¿qué significa? Significa venir a Él, significa creer en Él, significa dejar de confiar en ti misma para alcanzar la salvación, la vida eterna. Significa que reconozcas tu pecado, significa que reconozcas que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es nuestro pan diario, es el autor de nuestra vida y es quien sustenta nuestras vidas. Él es el buen pastor que nos guía y nos alimenta. ¿Por qué ir a buscar pan cuando tienes a Cristo? ¿Por qué buscas saciar tu alma cuando tienes a aquel que pueda satisfacer tu alma? Yo las animo a que en esta tarde reciban este mensaje como una muestra de amor y de la misericordia de Dios también para con nosotras. No mires quién predica, es Dios y tú. Habla con Él. Dile: Señor, ¿por qué me permites escuchar esto en este tiempo, en esta tarde? Habla con Él, es Él hablándote. Y si quizás digas: bueno, yo creo que no, que yo estoy en una correcta relación con Dios,
estoy creciendo. El Señor te dice, si piensas que estás firme, mira para no caer. Y también la advertencia es para ti. Necesitamos. El pan, podemos decir, es un alimento básico. Básico. Podemos decir, desde siempre se comió pan. ¿Por qué pone eso? Para que entendamos que básicamente necesitamos a Cristo en nuestra vida, que dependemos de Él, hoy y siempre. Al Señor sea la gloria por visitarnos y por hablarnos en esta tarde una vez más a nuestros corazones. ¿Oramos? Padre, gracias. Muchísimas gracias, Señor, te damos por enviar a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados, como dice tu palabra, según las riquezas de su gracia. Oro, Señor, para que en esta tarde tú traigas arrepentimiento genuino a cada corazón. En esta tarde te ruego, Señor, que tú restaures todo lo que el pecado ha dañado. Señor, solo tú puedes satisfacer nuestra alma. En ti está nuestro bien, Señor. Creemos que tú puedes transformarnos y hacer nuevas todas las cosas, Señor, porque eres un Dios lleno de gracia y de misericordia. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.